Hay una verdad que los libros de autoayuda, los gurús del networking y los líderes empresariales rara vez te cuentan con honestidad. No hay cantidad de dinero, ni de logros, ni de likes que pueda llenar un vacío en el alma. Quiero que viajemos al centro de una paradoja moderna, una que nos persigue a todos los que hemos perseguido la ruta al éxito personal según los dictados de este mundo. Es una paradoja cruel, silenciosa y casi universal. Puedes tener la ruta al éxito personal trazada en el mapa, con coordenadas GPS precisas y todos los puntos de control marcados. Pero si el motor de tu vehículo interior está averiado, si el depósito está vacío, nunca llegarás a la cumbre. Simplemente te quedarás tirado, con un mapa inútil en la mano. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras jugando un papel, actuando la vida perfecta, persiguiendo metas que, en el fondo, no eran tuyas? Y, lo más insidioso, ¿alguna vez has alcanzado esa meta solo para encontrar que después de una euforia momentánea te inunda una decepción fría y punzante? Esa sensación de llegar al destino y descubrir que era el lugar equivocado, ese es el síntoma de una disfunción del alma, una enfermedad de la modernidad. Hoy, la espiritualidad y la ciencia convergen para darnos la única respuesta que funciona: el propósito de vida, el significado profundo de lo que haces, es el combustible más potente y más rentable del universo conocido. No solo te mueve, te da resiliencia biológica. La historia que te traigo hoy es la de Nuria. Ella había construido una vida que, vista desde cualquier ventana, era la definición del éxito. Una agencia de marketing de lujo, con clientes internacionales y un ático con vistas al mar en la ciudad que nunca dormía. Tenía éxito personal en todas las métricas externas que importan a Instagram o a Wall Street. Pero cuando la crisis financiera, esa marea negra e implacable, barrió su negocio, se encontró sola, frente a las ruinas de su identidad y de su cuenta bancaria. Su historia es una de esas historias emocionantes que te demostrarán que la ciencia que despierta tu alma para el éxito no es una mística abstracta, sino una ingeniería biológica profunda que responde a tu necesidad de conexión y propósito. Si ya sientes esa conexión con la historia de Nuria, esa punzada de reconocimiento, te invito a que te acomodes profundamente. Este es tu momento para la introspección y la transformación personal. Si aún no lo has hecho, puedes dejar un me gusta ahora. Es un anclaje simple que marca tu compromiso con la búsqueda de tu propio propósito de vida. ¡Genial! Comencemos con la historia de Nuria. Nuria vivía del hacer. No del ser, sino del hacer. Su valor se medía en clientes firmados, en el coste por clic de las campañas publicitarias y en las horas que dedicabas a su mesa de roble macizo, con 3 pantallas encendidas. Para ella, el esfuerzo era la divisa. El rendimiento era la oración. Su vida era una sinfonía de la alta sociedad. Tenía el Porsche eléctrico, las cenas en lugares con nombres impronunciables, la ropa que costaba más que el alquiler de un mes en el campo. Pero, si yo pudiera haber visto su cerebro con un escáner, habría visto un desequilibrio químico brutal. Una de las grandes ironías de la vida de Nuria era su incapacidad para disfrutar sus propios logros. Recuerdo una historia que me contó, un cuento de su propia vida, que lo encapsula todo. La noche en que su agencia ganó el premio más importante del sector. Champán, abrazos, lágrimas de sus empleados. Ella estaba en el escenario, sosteniendo el pesado trofeo de cristal, y miró por encima de las luces brillantes. Y justo en ese instante de apoteosis, sintió un frío cortante, como una navaja de afeitar en el estómago. El pensamiento que la asaltó fue: ¿y ahora qué? Para esto he sacrificado 10 años de mi vida.
¿Para que me den este pisapapeles de cristal? Esa es la disociación. Estaba tan centrada en alcanzar el objetivo externo, el éxito social, que se había desconectado por completo del propósito intrínseco de su trabajo, la alegría de contar historias o la conexión humana. Su sistema de recompensa interno, gobernado por la dopamina, se había vuelto adicto al siguiente estímulo, no al actual. El éxito se había convertido en una cinta de correr sin fin. Y la vida, en su infinita y a veces cruel sabiduría, le dio una paliza para forzar su transformación personal. La crisis financiera global no fue una ola, fue un tsunami que se llevó de un plumazo los grandes presupuestos de publicidad de lujo. El negocio de Nuria, construido sobre el cristal de la vanidad y el lujo, se hizo añicos. Cuando su negocio colapsó, el silencio que siguió no fue el alivio del descanso. Fue el silencio aterrador de una identidad que se esfuma. Sin el motor del hacer, la agencia, el email constante, la reunión de crisis, no sabía quién era. Dejó de ser Nuria, la CEO exitosa, para ser solo Nuria. Y el vacío, que antes se disimulaba con el ruido de la ciudad, se hizo insoportable. Vendió el ático, el coche y las acciones, y se mudó a una pequeña casa que había heredado en el campo, en una región del interior donde el tiempo no se medía en minutos de productividad, sino en estaciones. Ahí, sin el ruido de la ciudad ni las llamadas constantes, el vacío la golpeó con la fuerza de la gravedad. Se dio cuenta de que había estado persiguiendo el éxito, la meta externa, sin preguntarse por qué, el propósito. Y fue en el punto más bajo de su crecimiento personal, en la ruina, donde empezó la verdadera construcción. El campo era hostil para Nuria. El silencio era una prisión. La casa, heredada de sus tíos, estaba llena de polvo y de un olor a madera vieja y a tierra húmeda, que le recordaba constantemente que no tenía aire acondicionado, ni servicio de café a domicilio, ni señal de móvil estable. Era la antítesis de su vida anterior. Su mente se llenó de juicios y lamentaciones. Su cerebro había anclado la bancarrota a la emoción de la vergüenza y el fracaso. Cada mañana, al despertar, su mente emitía un programa grabado. Perdiste todo. Eres una inútil. ¿Cómo vas a empezar de nuevo a tu edad? En su desesperación, trató de curar su alma con la lógica del dinero. Hacía listas de nuevos negocios, nuevos contactos, nuevos planes de escape. Intentaba llenar el vacío con acción forzada, pero cada plan se sentía muerto al nacer. Ella estaba mirando el éxito como una adquisición externa, no como una activación interna, y la neurociencia nos dice que esa ruta está condenada al colapso. Una tarde de lluvia, mientras intentaba deshacer una pila de trastos viejos, encontró un objeto envuelto en un paño de lino. Era un diario de tapas de cuero, el viejo diario de su abuelo, don Arturo, un médico rural que había pasado por la guerra y las posguerras, un hombre que había visto la miseria humana de cerca. El diario no era una colección de recetas médicas. Era una recopilación de reflexiones y frases subrayadas que resonaban con la sabiduría de Viktor Frankl. Quien tiene un porqué, soporta casi cualquier cómo. Aquí es donde entramos en la neuroteología, la ciencia de la espiritualidad. No es una creencia, es la comprensión de cómo el cerebro está conectado para encontrar significado. Las investigaciones, reforzadas por la psicología transpersonal, han demostrado que cuando una persona alinea su vida con un valor profundo que trasciende su propio ego, su propósito de vida, activa de manera masiva áreas del cerebro relacionadas con la recompensa a largo plazo, la empatía y la resiliencia, específicamente la corteza cingulada anterior y la ínsula. El mensaje científico era claro. El propósito no es un lujo, es una estructura neuronal de supervivencia. Nuria,
inspirada por el diario de Don Arturo, comenzó a preguntarse: ¿cuál es mi porqué, incluso en esta ruina? No el porqué de ganar dinero, sino el porqué de existir. El diario de Don Arturo, el abuelo médico, le había dado a Nuria la brújula conceptual de Viktor Frankl, la necesidad de un porqué. Pero el mapa de la acción, el cómo llegar allí, seguía siendo un misterio en medio del ruido mental. Nuria había leído sobre mindfulness y meditación. Lo veía como un ritual de lujo, algo para gente con tiempo. Ahora tenía todo el tiempo del mundo, pero su mente era un motor desbocado. Se sentaba en el duro banco de madera del porche, mirando el campo que le era indiferente. Intentaba, con toda su fuerza de voluntad, vaciar su mente. Y ahí es donde chocó frontalmente contra el muro. La meditación de Nuria no fue inmediata. Al principio, su mente no era un caos, era un campo de batalla. Estaba llena de juicios, de lamentos grabados en bucle y de la voz áspera del lamentador. El mismo juez prefrontal que había atormentado al escalador Ander en el cuento del estado de flow, que ahora le susurraba con crueldad: «Mira la que has liado. Perdiste todo. Tu competencia está prosperando. Eres una inútil, una fracasada. Deberías estar en la ciudad luchando, no sentada aquí como una ermitaña». La lucha era extenuante. Ella intentaba forzar el silencio, y cada vez que lo intentaba, su mente se rebelaba con más fuerza, arrojándole imágenes de su antigua vida, de las deudas, de las miradas de lástima de sus antiguos socios. Había una frase en el diario de su abuelo que no entendía: «No medites para escapar del dolor. Medita para observarlo». ¿Observar el dolor? El dolor era la prueba de su fracaso. Fue en ese momento de máxima frustración que la sabiduría de su vecino Kyle, un señor que vivía en un lugar cercano a su casa y pasaba todos los días en bicicleta frente a su porche, regresó a ella. No a través de un recuerdo, sino a través de una realización simple. Estás forzando. Estás esforzándote por la perfección. Tienes que encontrar el punto de equilibrio perfecto entre tu habilidad, comunicar, y el desafío, la conexión. El desafío debe ser alto, para que tu mente no se aburra, pero no tan alto como para que te paralice. Cuando encuentras ese punto, la mente se rinde. Nuria comprendió que la meditación no es un estado de no pensamiento. Es un entrenamiento de la atención y de la no reacción. En lugar de ver el pensamiento, eres una inútil, como una verdad inamovible, un anclaje de miedo. Nuria aprendió a verlo como información, un simple evento mental. No lo combatía, simplemente lo observaba, lo etiquetaba. Ahí está el pensamiento de juicio. Imagina que tu mente es autopista a las 5 de la tarde. El pensamiento de fracaso es un camión ruidoso que pasa y es toda velocidad. Antes, Nuria saltaba hacia la carretera y se agarraba al camión, dejando que la arrastrara al pasado. Ahora, sentada al borde de la carretera, simplemente observaba cómo el camión pasaba, y su anclaje de vuelta era triple, saturando los sentidos. Auditivo, el sonido del viento en los cipreses. Táctil, la presión de sus pies descalzos sobre la tierra fría. Kinestésico, la sensación del aire entrando y saliendo por la nariz. La respiración. Ella perseveró, no forzando el silencio, sino simplemente volviendo a anclar su atención en la respiración, en el aquí y el ahora, una y otra vez. Cada regreso era una microvictoria. Cada reencuadre era un acto de transformación personal. El dolor se convertía en información. Y entonces sucedió la mañana que lo cambió todo. Era una tarde de sol filtrándose entre las hojas de un viejo nogal. Nuria estaba sentada, siguiendo su respiración con la paciencia de un pescador. Estaba inmersa. Su mente ya no luchaba, ya solo navegaba,
De repente, un grupo de niños del pueblo vecino entró en el prado contiguo. Empezaron a jugar, corriendo, gritando, riendo con una alegría que le pareció casi violenta en su honestidad. Estaban completamente presentes, revolcándose en el barro, sin una sola preocupación sobre su hipoteca, su imagen o su carrera. Eran libres. En ese instante de presencia total, donde el juicio prefrontal de Nuria estaba silenciado por el anclaje constante, la idea llegó como un rayo de luz en medio de su ruina. No fue un pensamiento, fue una certeza que surgió de su cuerpo, no de su lógica. Ella había sido buena en marketing, no por las cifras, sino porque amaba conectar historias. Su verdadero propósito de vida no era vender productos de lujo, sino usar el poder sagrado de la narrativa para ayudar a las personas a reconectarse con su valor intrínseco, tal como ella estaba intentando hacerlo. Su hacer, el marketing, había perdido el porqué, la conexión. Ahora, su porqué era la conexión, y su hacer sería el vehículo. Su bancarrota no era un final, era la eliminación forzosa de la vieja identidad para que pudieran hacer su propósito de vida. En ese momento de claridad, su cerebro la recompensó. El vacío se llenó con una oleada de química de la certeza. La neuroteología explica esto con precisión. Cuando la mente se enfoca en una intención altruista, un propósito de vida que beneficia a otros y que trasciende el propio ego, el cerebro libera oxitocina, la hormona de la conexión y la confianza. Sentía una paz profunda y un amor espontáneo por la humanidad, reflejado en los niños. Dopamina de propósito. No la dopamina adictiva del logro inmediato, sino la dopamina de recompensa a largo plazo, que le decía: sigue este camino. Este es el que alinea tu biología con el servicio. Serotonina. La sensación de valor, estabilidad y felicidad tranquila. Nuria no sintió que había encontrado su propósito. Sintió que se había rendido a él. El éxito personal no era algo que perseguir con esfuerzo, sino algo que emanar desde una conciencia alineada. La transición de Nuria, de las ruinas a la revelación, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano cuando encuentra su propósito de vida. Ella tuvo que perderlo todo para entender que lo esencial no se puede comprar ni vender. En la mitad de tu propia historia emocionante, me gustaría saber, ¿qué valor fundamental puede ser conexión, honestidad, servicio, verdad? Es el motor silencioso de tu vida, incluso si aún no lo has monetizado o si lo has olvidado. Si te sientes identificado con la búsqueda de Nuria, si esa palabra resuena en tu pecho, comparte tu propósito de vida o el valor que te sostiene en los comentarios. Al nombrarlo, lo anclas. Al anclarlo, activas la química de tu propia superación. Con su propósito de vida anclado, Nuria regresó al mundo de la acción. Pero esta vez, la acción era diferente. Ya no era una escalada forzada, era un flujo. Decidió usar su experiencia para lo que realmente sentía: crear un espacio. Al principio fue un podcast sencillo, grabado con un micrófono prestado en el viejo porche. Lo llamó Ruinas y Revelaciones. Su enfoque era radicalmente honesto. No se enfocaba en el resultado, el dinero o el prestigio, sino en el proceso de crear una conexión genuina con alguien que estuviera pasando por lo mismo que ella. Ella aplicó una nueva manera de hablarse a sí misma en el mayor trauma de su vida. En lugar de ver su bancarrota como un fracaso que es humillante, la veía y la presentaba como un entrenamiento intensivo y una revelación. Su dolor se convirtió en su mayor activo, su sabiduría más profunda. Su trabajo se volvió de una calidad que nunca antes había tenido. El contenido era honesto, profundo, resonante. ¿Por qué? Porque su trabajo ya no era un medio para un fin, sino una manifestación directa de su porqué.
Era el flujo de su espiritualidad aplicada. La ruta al éxito personal se abrió sola, como una flor que se despliega cuando encuentra el sol. La gente, sedienta de autenticidad y cansada de la perfección artificial, inundó su canal. No venían por el dinero que Nuria había perdido, venían por el significado que había encontrado. El dinero regresó, no como un objetivo forzado, sino como un efecto secundario inevitable de su propósito de vida y su servicio desinteresado. Nuria había fusionado la espiritualidad y la ciencia. Había descubierto que el vacío que sentía no se llenaba con la ambición del ego, sino con el significado de la vida. Cuando tu cerebro entiende que lo que haces tiene un propósito de vida que trasciende tu propio ego, te recompensa con la energía, la creatividad y la resiliencia necesarias para un éxito masivo y sostenible. La torre de Nuria no fue de cristal ni acero. Fue un faro de historias emocionantes y profundas, construidas sobre el cimiento inquebrantable de su propósito de vida. La verdad es liberadora, aunque a veces duela, ¿verdad? Tú no estás aquí solo para acumular logros que se oxidan o premios que terminan en el ático. Tu cerebro, tu biología e incluso las leyes que la ciencia y la espiritualidad empiezan a converger están diseñadas para la plenitud a través del propósito. Tu tarea es simple, pero no fácil. Deja de buscar el éxito y empieza a buscar tu porqué. Deja que el propósito de vida sea tu brújula. Si el porqué es lo suficientemente grande, tu mente no tendrá tiempo para el miedo, el juicio o la distracción. Tendrá que dedicarse por completo a la acción significativa. Recuerda a Nuria. Tu mayor crisis no es una ruina. Es una revelación para tu verdadera ruta al éxito personal y tu transformación personal. El despertar interior te está esperando, justo al otro lado de la no reacción al dolor. Si el propósito de vida es la estrategia más rentable, la que activa la mejor química cerebral, te pregunto, ¿qué acción concreta, por pequeña que sea, vas a hacer esta semana para que tu trabajo, tus hobbies o tus relaciones se alineen más con tu valor esencial, con tu ¿por qué? ¿Cómo vas a inyectar más significado en tu día a día? Quiero saber tu primer paso. Y si te has sentido reconfortado y científicamente activado por esta unión entre espiritualidad y ciencia, te invito a que te unas a la tribu. Suscríbete a Camino Implosivo y activa la campanita. Dale me gusta al vídeo si esta historia emocionante te ha regalado la clave para un éxito personal con alma. Sigamos trazando este camino de consciencia y propósito juntos. En Camino Implosivo te acompañamos con historias que inspiran y cuentos cautivadores que impulsan tu crecimiento personal a través de un profundo despertar interior. Aquí encontrarás la senda hacia la transformación personal. Utilizamos el entendimiento de la psicología transpersonal y la espiritualidad moderna para crear historias con sabiduría en formato de cuentos para adultos, enfocados en tu consciencia y propósito. Nuestro único propósito es ofrecerte historias emocionantes que te devuelvan al centro de tu consciencia para una vida plena,